días, estudiantes de octavo grado del Instituto Antonio Galán de Soledad. El día de hoy vengo a explicarles la última parte, ¿sí?, del primer periodo, la cual se basa en la aplicación de la ley de Ohm y potencia eléctrica. ¿Ok? Entonces, en la guía les suministré la actividad, ¿sí?, junto con la teoría, y estos son algunos ejemplos para que les sirvan de guía a la hora de realizar dicha actividad. Entonces, antes de emplear los ejemplos, vamos a recordar las ecuaciones que aparecen en la guía. De acuerdo con la ley de Ohm, el voltaje, ¿sí?, es igual a la corriente eléctrica por la resistencia. ¿Ok? Entonces, de aquí podemos encontrar algunas otras ecuaciones. Por ejemplo, si despejamos I, R está multiplicando, pasaría a dividir el voltaje. Por eso aquí la corriente eléctrica será voltaje entre resistencia. ¿Ok? Lo mismo, si queremos hallar la resistencia en la ley de Ohm, simplemente pasamos la corriente a dividir y nos quedaría que la resistencia es igual a voltaje entre corriente eléctrica. ¿Ok? Ahora, también tenemos lo que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica se define como la energía dividido el tiempo. ¿Ok? También dicha potencia se puede calcular como voltaje por intensidad de corriente o corriente eléctrica. Entonces, por ejemplo, si reemplazamos el voltaje, sabemos que el voltaje por la ley de Ohm es I por R. Si reemplazamos el voltaje aquí, simplemente la potencia nos puede quedar en función de la resistencia y la corriente de esta forma. Es decir, que la potencia sería la corriente al cuadrado por la resistencia. Lo mismo, si en vez de usar B, despejar B, despejamos es la corriente de aquí, cuando la reemplazamos encontramos que la potencia también la podemos escribir como el voltaje al cuadrado dividido por la resistencia. Esas son las ecuaciones que van a usar, ¿sí?, para resolver los problemas que aparecen en la guía. Entonces ahora sigamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo dice: un conductor eléctrico tiene un voltaje de 10 voltios. ¿Cuál es la corriente que pasa a través de él si tiene una resistencia de 4 ohmios? ¿Okay? Entonces, para poder resolver cualquier problema en física, lo primero que tenemos que hacer es leer nuevamente el problema y poder identificar los datos que nos dan. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Dice, un conductor eléctrico tiene un voltaje de 10 voltios. Entonces, ¿qué nos están dando? Nos están dando B, que es el voltaje. ¿Ok? Entonces, acá sacamos los datos y encontramos que el voltaje es 10 voltios. Sigamos leyendo. Dice, ¿cuál es la corriente que pasa a través de él? Entonces nos están preguntando cuánto vale I. Entonces colocamos una incógnita porque esto es lo que vamos a hallar. Además nos dice que tiene una resistencia de 4 ohmios. Entonces, como tiene una resistencia de 4 ohmios, R me están diciendo que es 4. Entonces aquí R es 4. ¿Ok? Ahora vamos a reemplazar los valores. Como nos están pidiendo la corriente, buscamos en las ecuaciones cómo se halla la corriente y encontramos que está en la segunda. La segunda dice que la corriente es voltaje entre resistencia. Entonces usamos esa ecuación donde la intensidad de corriente es voltaje entre resistencia. Entonces reemplazamos los valores. Sabemos que el voltaje, nos dice el problema que es 10. Entonces el voltaje es 10 y la resistencia, el problema nos dice que es 4. Entonces 10 entre 4. Al hacer la división encontramos que la intensidad de corriente es 2.5 amperios. ¿Por qué amperios? Porque voltaje entre ohmios da como resultado amperios. ¿Ok? En el segundo vamos a hacer otro ejemplo, el cual dice: sobre un conductor eléctrico circula una corriente de 18 amperios. Si el conductor tiene un potencial de 63 voltios, calcula su resistencia eléctrica. Entonces, nuevamente, como es un problema,
lo primero que tenemos que hacer es ir leyendo e identificando los datos para irlos sacando. Entonces, dice que por el conductor circula una corriente de 18 amperios. Eso sería la corriente, es decir, I. Entonces, sacamos I y encontramos que I vale 18 amperios. ¿Ok? Ahora, sigamos leyendo. Dice, si el conductor tiene un potencial de 63 voltios, entonces eso es el potencial eléctrico, que en este caso es B. El potencial en este caso vale 63 voltios porque no lo dice el problema. Ahora nos preguntan cuál es su resistencia. Entonces, aquí tenemos que hallar R, por eso aparece la incógnita aquí. Entonces, de las ecuaciones, vemos que R lo podemos calcular como B entre I. Entonces, como R lo podemos calcular entre B entre I, simplemente usamos esa ecuación. Entonces, la resistencia será voltaje entre corriente. Pero el voltaje es 63 voltios. Reemplazamos el voltaje 63 voltios y la corriente es 18 amperios. ¿Ok? Entonces, al hacer la división entre 63 entre 18, el resultado da 3,5 ohmios. ¿Ok? Porque la resistencia se mide en ohmios. Entonces, voltaje entre amperios a ohmios. Ok, ahora vamos con un ejemplo 3 que dice: un electrodoméstico tiene una potencia de 380 vatios. Si necesita un voltaje de 30 voltios, ¿qué resistencia tiene el artefacto? Nuevamente, para resolver el problema, leemos e identificamos los datos. Entonces dice que un electrodoméstico tiene una potencia de 380, entonces nos están dando P, que es la potencia. Entonces en los datos hagamos que la potencia es 380 vatios. La W significa vatios. ¿Ok? Ahora también nos dicen que necesita un voltaje de 30 voltios. Entonces el voltaje es 30 voltios. En ese momento es 30 voltios. ¿Ok? Ese es el voltaje del electrodoméstico. Ahora nos preguntan por la resistencia del mismo. Entonces R va a ser la incógnita que vamos a calcular. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con las ecuaciones, nosotros tenemos que la potencia se calcula como el voltaje al cuadrado entre R. También se calcula con estas ecuaciones, ¿sí? Pero como nos están dando voltaje y potencia y nos están pidiendo R, por eso usamos esta. ¿Ok? Entonces, como usamos esta, usamos acá. Y nos están pidiendo es la resistencia, no la potencia. Entonces lo que tenemos que hacer es despejarla. ¿Cómo la despejamos? Entonces analicemos la ecuación y vemos que la resistencia está debajo. Entonces la tenemos que pasar a multiplicar, porque eso es lo que vamos a hallar. Entonces nos quedaría, si está dividiendo, pasa a multiplicar a la potencia y me quedaría que potencia por resistencia igual a voltaje al cuadrado. Pero nos están pidiendo la resistencia, entonces como necesitamos despejarla, pasamos esta P, que es la potencia, la pasamos a dividir, ¿sí? Y nos queda simplemente que la resistencia es voltaje al cuadrado entre la potencia. Entonces ya tenemos tanto el voltaje como la potencia, y lo que vamos a hacer ahora es simplemente reemplazarlo. Entonces el voltaje es 30 voltios, aquí está, y la potencia es 380 vatios. ¿Ok? Entonces, como es B al cuadrado, entonces sería 30 al cuadrado da 900 voltios cuadrados entre 380. 900 voltios entre 380 vatios. Al hacer la división da 2,39. Y la conversión entre voltios al cuadrado entre vatios simplemente nos da ohmio. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta, o más bien identificar, qué cantidad física estamos trabajando y cuáles son su unidad. Si nos damos cuenta, como estamos calculando la resistencia, acá el resultado nos dará ohmios. Cuando calculemos corriente, el resultado nos dará amperios. Cuando calculemos voltaje, el resultado nos dará voltios, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces,
Ahora vamos con el último ejemplo para que les ayude a hacer los ejercicios de la guía. Y el ejemplo dice: la potencia que consume una plancha es de 40 vatios. Si por ella circula una corriente de 10 amperios, ¿cuál es el voltaje que necesita la plancha? Entonces, nuevamente, leemos el problema e identificamos los datos. Nos dicen que está consumiendo una potencia de 40 vatios. Entonces, sacamos el dato de que la potencia es 40 vatios. Además nos dicen que por la plancha circula una corriente de 10 amperios. Entonces, eso es la corriente y serían 10 amperios. Y nos preguntan por el voltaje que se necesita. Entonces, la incógnita sería el voltaje. Eso es lo que vamos a hallar. Ahora, de las ecuaciones, nosotros tenemos que la potencia se define como el voltaje por la corriente. Nuevamente, usamos esta porque las cantidades que nos están dando son voltaje, corriente, potencia, y nos piden el voltaje. Entonces esta es la ecuación que tiene tanto potencia como voltaje como corriente. Si nos dieran potencia, resistencia y corriente, usáramos esta. O si nos dieran potencia, voltaje y resistencia, usáramos esta como lo hicimos en el ejemplo anterior. Pero como nos están dando es potencia, corriente y nos piden voltaje, tenemos que usar esta exactamente. Entonces, reescribimos la ecuación acá. La potencia se define como el voltaje por la corriente, pero como nos están pidiendo es el voltaje, tenemos que despejarlo. ¿Cómo lo despejamos? Como el voltaje está multiplicando la corriente, necesito solamente el voltaje. La corriente la voy a pasar a dividir. Entonces simplemente el voltaje quedaría la potencia dividido la corriente cuando lo pase al lado izquierdo. Entonces aquí está, el voltaje es potencia entre corriente, pero la potencia te dicen que es 40 vatios y la corriente es 10 amperios. Entonces al hacer la división encontramos que el voltaje es 4 voltios. Nuevamente, como es un voltaje, sí, la respuesta la debo dar en voltios porque esa es la unidad de esa cantidad física. Si nos damos cuenta, por ejemplo, la potencia tiene unidades de vatios. Entonces cada vez que nos manden a calcular potencia, la respuesta la tenemos que dar en vatios. O la corriente, si nos piden calcularla, la tenemos que dar en amperios. Y así sucesivamente. Por eso es importante tener en cuenta el uso de las unidades. Bueno chicos, esto ha sido todo. Espero que estos videos les sirvan como guía para realizar la actividad que les deje en la guía. Gracias.